La máquina lo primero que te va a pedir, ¿qué cosa es? Te va a salir en pantalla, si la puerta está cerrada te dice aproximar a punto de referencia, y lo que te está pidiendo acá, ¿ya?, en el panel de botones, justo el botón que te va a mandar a punto de referencia. Lo presionamos y automáticamente la máquina va a moverse a un punto de referencia ya especificado, ¿ya?, por el fabricante. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pasar el punto cero de la máquina, que lo vamos a tener acá, ¿ya?, el punto cero de la máquina acá, aproximadamente al extremo del material. ¿Para qué? Para tomar a partir de ahí un punto cero y darle todos los cortes que corresponden. Recordemos que es como un plano, ¿cierto? Este es el eje Z y este es el eje X. A partir de ese punto cero, todo lo que avance hacia la izquierda, hacia tu izquierda, Z negativo, va a ser negativo. Entonces se va a leer en forma negativa. Cuando tú quieras avanzar, digamos, quieres avanzar 60 milímetros hacia tu izquierda, o darle desbaste de 60 milímetros, le ingresarás Z menos 60. ¿Correcto? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar este punto cero de la máquina, que está en la parte del lucillo, al extremo del material. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo el decalaje de la herramienta. Primero, vamos a poner ¿ya?, plano una parte, y ahora con el selector de comandos vamos a seleccionar en J, que va a dar un avance manual. Si yo quiero que vaya más rápido, con el porcentaje de avance le vamos a avanzar más. Y lo que vamos a hacer es darle una vuelta en una estación libre, que nos va a servir como un punto de referencia. Lo que vamos a hacer ahí es que la torreta tope al material para ubicar un punto cero y a partir de ahí hacer el decalaje de cada una de las herramientas. ¿Correcto? Ya. Como tú observas acá, siempre te va a ir mandando alertas la máquina. En este caso te dice: la puerta de la máquina está abierta y está codificado con el código 7040. Entonces avancemos. Con la ayuda de un papelito vamos a hacerle topar en ese extremo. Donde tengamos resistencia del papel, ahí ya tenemos resistencia del papel. Entonces ahí hay rozamiento entre el extremo del material y la torreta de la máquina. Ahora procedemos a ir a Offset Setting y buscamos en desplazamiento de trabajo. Siempre va a ser presionando el mismo botón. Tenemos compensación de desgaste, compensación geométrica y desplazamiento del trabajo. Ahí podremos observar el valor de medición, que el eje Z está en 0. Y acá abajo me indica que en el eje Z del punto 0 de la máquina está a 141.524 milímetros de distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte del punto 0 de la máquina hasta el extremo del material va a haber 141.524. Entonces, para ponerlo eso en 0, tendremos que ingresar los datos en negativo, pues, para que lo pueda restar. Menos 141.524. Ahora, ahí nos ponemos en posición y observamos que en el eje Z hay una diferencia de 1 milésima de milímetro. Puede haber una más, una menos, ¿ya? Estamos dentro del margen de tolerancia. Entonces, a partir de ahí,
vamos a hacer el llamado de la herramienta para hacer la medición de cada una de las herramientas. En este caso, la que vamos a utilizar. ¿Ya? Ponemos en MDI, ingreso de datos manuales, y vamos a Program, y ahí digitamos pues, el llamado de la herramienta. Como ya les he dicho, para llamar a la herramienta tiene su alias que es Tools. Entonces, sobre lectura T0202. ¿Correcto? EOB. Sube automáticamente a la pantalla y lo único que yo le voy a hacer es presionarle el botón de ciclo de Start, de inicio del ciclo, ¿no? De trabajo. Y automáticamente la torreta va a empezar a girar a buscarme la posición número 2 donde tenemos nuestra cuchilla de desbaste, pues, ¿no? Es la que vamos a centrar ahora. Similar a lo que ya hemos hecho, ponemos enfoque. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. La punta de la herramienta hacia el extremo del material. Nuevamente abrimos la puerta. Y hacemos topar con el extremo del material. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos medir cada una de las diferentes herramientas. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual vamos a Offset Setting y vamos a compensación geométrica. Y acá podemos observar, ¿ya?, que tenemos el eje X, el eje Z, tenemos R y T. ¿Qué significa? En el eje X es para la posición o el centrado de la herramienta sobre el eje X y el Z igualmente sobre el eje Z. ¿Ya? R significa el radio de la punta de la herramienta, en este caso tenemos 0.4, y T la posición de trabajo que tiene la herramienta, que en este caso es 3. ¿Ya? Entonces, ahí lo que vamos a ingresar y podemos observar acá, si vamos a posición, que el eje Z está en negativo, en menos 0.029, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos ese error o vemos que hay un error ahí, lo reseteamos. Vamos nuevamente a posición y ha cambiado. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia que hay entre la torreta y la punta de la herramienta es de 2.607. ¿Ya? Y es lo que estamos entrando y sacándole la diferencia. Entonces vamos nuevamente a Offset Setting, a compensación geométrica, y ahí le ingresamos sobre el eje Z. Ojo a estar en la posición número 2. Tenemos 8 estaciones de trabajo con su respectiva compensación. Entonces ahí le ingresamos en positivo nada más 2.607 IMP. ¿Ya? Entonces, nuevamente retrocedemos, cerramos la puerta y lo que vamos a hacer es una pequeña cilindrada sobre el material para ingresar los datos en la compensación geométrica de la estación número 2 en el eje X. Me voy a MDI, Program, y entonces, para empezar a que gire el material, tenemos que hacer que gire el lucillo. Entonces, para que gire el lucillo le tengo que decir en qué sentido de giro hacer. Y eso se hace con la letra M y el número 03. Ese me está indicando si va a ser horario o antihorario. En este caso, el 03 me indica qué sentido antihorario. Y el M4 el sentido horario. EOB. S se refiere a speed, a la velocidad. Entonces, ¿a cuántas RPM va a girar? Como tenemos un material que es suave, vamos a ponerle 1000 EOB. Entonces, ahí automáticamente, presionando el botón de Cycle Start, va a empezar a girar. Gira ya el material.
Entonces pasemos a realizar una pequeña cilindrada. Y lo saco en la misma posición de X, lo voy a sacar y voy a detener el movimiento del lucillo. Lo que hago es ahora levantar y proceder a medir. Entonces con ese dato voy nuevamente a Offset Setting. En compensación geométrica me coloco sobre el eje X en la posición 2 de las herramientas e ingreso el dato, ¿no? X, ¿cuánto me dijiste? 25.11. Ahora lo que va a hacer es, acá tengo la posición actual en el eje X, que es 37.66, ¿correcto? Entonces lo que me va a hacer la máquina es, el dato que tiene que ingresar acá es la resta entre 25.11. Entonces acá hay un botón que me va a hacer esa resta automática, que es el botón de media, en esta posición. Entonces esa resta me ha resultado 12.55. Entonces ya estando ahí, lo que tengo que hacer es comprobar si realmente mi medición la he hecho de forma correcta. Entonces para eso me voy a retirar a una distancia prudente y lo que voy a hacer es ingresar en MDI, Program, y voy a hacer el llamado a la herramienta y que se posicione a una distancia determinada del material. Entonces en MDI puedo ingresar datos de forma manual. A ver, ¿qué herramienta es? La 02, ¿correcto? Su compensación geométrica que hemos hecho es el 02, por eso se dice T0202, la herramienta y su compensación, ¿correcto? Ya, ahora EOB, ingreso ahora un G0, que significa un avance rápido en el cual no va a haber contacto entre la herramienta y el material. ¿Ya? Entonces G0 X me dice que es 25.11, ¿no? Vamos a ponerle 25 y a Z le voy a poner 1. Ojo, estoy poniendo Z positivo, quiere decir que no debe tener contacto entre la punta de la herramienta y el material, debe estar a 1 milímetro de distancia, ¿correcto? EOB, y ya subieron los datos que necesitamos. Entonces, ¿ya? El controlador de avance, de porcentaje de avance, lo reduzco y presiono el botón de Cycle Start. Pongo en posición y empiezo a observar que el movimiento tanto de la herramienta se está controlando en la pantalla con la posición para observar que se esté posicionando correctamente. 25 en el eje X y Z y 1 en el eje Z. ¿Me quiere decir eso? Que está a 25 milímetros y 1 milímetro de distancia. Abrimos. Y observemos ahí. Entonces quiere decir eso que la medición de la herramienta que he hecho está correcta. Entonces a partir de ahí yo ya podré ingresar los datos que requiera para realizar el mecanizado de las piezas que voy a trabajar. Y de esa misma forma se hace para cada una de las herramientas y se coloca en cada una de sus estaciones. Por eso es que tenemos todas estas estaciones y en cada una de las herramientas que yo coloque, entonces ingresaré esos datos. Y para cada trabajo yo llamaré a la herramienta con su compensación. Entonces de esa forma va a ser una forma segura en la cual ya esté medida la herramienta y se pueda empezar a realizar un trabajo